Hacer vino para mí es muy simbólico, es transformar el fruto de la tierra en una bebida deliciosa. Que es una bebida que ha distinguido a los pueblos a través de la humanidad. Decimos que cuando tomamos un vino mexicano, compartimos sueños, compartimos trabajo. Sería imposible pensar en una celebración sin contar con un vino espumoso. Es un gusto, que es una cultura, que es una forma de vida. Este vino con aroma de frutos negros es un merlot y es un vino mexicano. Y como todos los buenos vinos mexicanos, tiene una historia fascinante. Fundado en 1597 por Lorenzo García, la primer vinícola de América. En las tierras del llamado Nuevo Mundo, los españoles encontraron algunas especies de uvas silvestres conocidas como cimarrón, que para los europeos resultaban demasiado ácidas para elaborar el vino. Exploradores españoles empezaron a explorar al norte de Zacatecas buscando en realidad oro y plata. No encontraron oro ni plata, pero sí encontraron manantiales y vides nativas. Cuando llegaron los españoles al Valle de Parras, encontraron que había parras silvestres, de hecho por eso le pusieron ese nombre. Aunque eran parras que daban frutos muy ácidos, eran agraces. En ese tiempo los primeros vinos que se producían muy seguramente han de haber intentado con las uvas nativas. Las uvas silvestres o cimarronas pertenecen a un género que se llama Vitis labrusca, que es un género diferente a la Vitis vinífera. Entonces realmente de aquí no se hacían vinos. Y si se hacía alguna bebida proveniente de esas uvas, es una bebida muy precaria que no tiene nada que ver con el vino que hoy conocemos. Hoy seguramente ese vino para nosotros sería abominable. En la conquista básicamente nuestra gente no consumía vino, consumía pulque, otro tipo de bebidas. Y para entonces los españoles que consumen mucho vino, pues habían intentado de plantar uva en México y sin éxito, pero no se han de haber tardado nada de tiempo en traer plantas de España. Hernán Cortés mandó traer de España parras o vitis vinífera y ordenó a los primeros colonizadores que sembraran 1000 viñas por cada 100 indígenas que tuvieran a su servicio. Entonces lo que cae en la cuenta es de que es un terreno fértil para las vides, para la vitis vinífera española, y empiezan a importar viñedos. La primera vid que se planta en América y el primer vino que se elabora comercialmente en América se hace en México, en aquel entonces en la Nueva España. La primera que trajeron es una uva que conocemos como la uva Misión. Y la uva Misión o criolla pues se estableció en Chile, se estableció en Argentina, se estableció en México y por supuesto también se estableció en California. Unos años después, el emperador Carlos I, que tuvo noticias de que el clima de algunas regiones era adecuado para los cultivos propios del Mediterráneo, ordenó que todos los navíos con destino a la Nueva España llevaran viñas y olivos. Y entonces van sembrando distintos viñedos y es como se va expandiendo la viticultura. Realmente no sabemos a qué sabían esos vinos. Lo que sí sabemos es que se consumían muchísimo. Recordemos que en esa época beber agua era jugártela. Y entonces el vino no solamente cumplía con esa función de placer, sino una manera de conservar el agua, era una manera de purificar el agua, era una manera de beber algo sin morirte. Y además cumplía una función que era propiamente sacramental. Las órdenes franciscana, dominica y jesuita de la Iglesia Católica empezaron a fundar misiones religiosas en todo el territorio de la Nueva España, con el propósito de convertir al cristianismo a los pueblos conquistados. Las dos órdenes son importantes en el establecimiento de los viñedos, tanto los jesuitas, que son los que de hecho introducen la vid en aquellas tierras, y luego los franciscanos, que le empiezan a llevar en grandes cantidades, incluso hasta San Francisco. El sacramento central del cristianismo pues es la Eucaristía y pues se requiere de vino, ¿no?, para consagrar. Por distintas vicisitudes, algunas de ellas por tener un comercio importante y suponer una amenaza, un riesgo para los vinos de aquel entonces españoles, llega un momento en que se prohíbe el que se produzca vino en la Nueva España. En España los
productores de vino no les gustaba mucho que le hicieran competencia en las colonias, así que convencieron al rey que prohibiera la producción de vino principalmente en México y en Perú. Y aunque la producción fue irregular e inestable, la ley fue ampliamente transgredida. Existían no etiquetas, sino casas productoras, y las casas productoras se distinguían porque traían los barriles, los traían sellados, traían ciertos símbolos grabados en la madera, y era la manera como distinguían de dónde venía qué. Como el vino era indispensable para la vida cotidiana de los españoles, hacia fines del siglo XVI, don Lorenzo García fundó la hacienda de San Lorenzo. Pues esta hacienda ha pasado por varias manos. Los fundadores originales, Lorenzo García, sus hijos al parecer venden la hacienda y este negocio entra a mi familia, a la familia Madero, a finales del siglo XIX, en 1893, cuando el señor Evaristo Madero, que fue el patriarca de la familia Madero, adquiere esta propiedad. Tuvieron que pasar casi 100 años para que el español Francisco Andonegui y el italiano Miguel Ormar fundaran en 1888 las bodegas Santo Tomás, que se convirtieron en la primera empresa en embotellar vino en México. Nace propiamente en 1791, cuando el padre José Llorente, proveniente de una misión jesuita, funda la misión de Santo Tomás de Aquino. Fue hasta mediados del siglo XX que comenzó a desarrollarse la industria vitivinícola mexicana en distintas regiones del país. La familia Cheto, que había emigrado de Italia en los años 20, comenzó a producir vino en el Valle de Guadalupe, en Baja California. Mi padre llegó de Italia. Se vino con tantas colonias que había que se iban a distintos países. Unos emigraron al norte, otros al sur y otros se vinieron hacia este rumbo de acá de Baja California. Había producción, sí, en la parte sur aquí de Ensenada y algo aquí en Guadalupe, pero nosotros crecimos con viñedos que había alrededor de Tijuana. Y a partir del 1985 empieza a resurgir un poco la cultura del vino en México y la última década, del 2000 al 2010, ya es una década en la que el crecimiento ha sido relevante y constante año con año. Dentro del proceso del mundo del vino o el proceso de elaboración de vino, existen tres figuras que hacen posible el desarrollo de esta profesión. Uno es el viticultor, que es aquel agrónomo que se dedica al cultivo de la vid, que se dedica al campo. Lo que tenemos que estar manejando nosotros desde un principio es obviamente el riego, es sumamente importante, el dar el agua necesaria para lograr un buen crecimiento y posteriormente un buen desarrollo de fruto. El enólogo es aquella persona, muchas veces ingeniero químico, que trabaja en la bodega y que hace el proceso de transformación, transforma la uva en vino. Se enfoca principalmente a todo lo que es, vamos a llamar el estudio o el arte de la elaboración de un vino. Decidir cargas con el agrónomo, tiempo de cosecha. Una vez que recibimos la uva en la bodega, ¿qué vamos a hacer con ella? Es súper importante antes de cortar la uva que nosotros ya sepamos qué se va a hacer. Y el sommelier es aquella personalidad que ha estudiado tanto académicamente como de manera empírica e individual la historia, la cultura, los procesos de cada una de las regiones vitivinícolas del mundo. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Luis Morones, yo soy sommelier de aquí del Hotel Presidente Intercontinental y pues yo tengo ya como sommelier 7 años, en relación con los vinos alrededor de 8 o 9 años. Estamos hoy en el Valle de Santo Tomás. Atrás de mí, a mi espalda, está la vinícola. ¿Cómo identificamos una uva? Siempre va a ser a través de su hoja. Todos tienen 5 lados, todos tienen 5 líneas de venas. Sin embargo, cada una de ellas se diferenciará por el dentado. Todas las uvas son populares. Sin embargo, tenemos esta French de Colombar. French de Colombar es una uva blanca. Es una uva que nos va a dar vinos sumamente aromáticos, perfumados. También tenemos por acá la Chardonnay. La Chardonnay es como la reina de las uvas blancas. La Sauvignon Blanc, esta uva es, como su nombre lo dice, es una blanca salvaje, ideales para los pescados, para los mariscos. Esta uva Malbec pues, nos va a dar vinos muy aterciopelados, muy aromáticos, ideales para los sabores de las brasas. La Syrah es una uva proveniente de Persia, ¿no? Es probablemente la uva más antigua de la que se tenga noticia. Tempranillo es la uva emblemática española,
Y bueno, y no podía faltar Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon es una uva que tiene que estar en el portafolio de cualquier vinícola. Nosotros tenemos solo para Cabernet más de 7 microclimas diferentes. El proceso del vino es un proceso largo, hay que ser pacientes. Es un proceso que requiere mucho cuidado. Estamos en la parte de viñedo, que es donde inicia realmente, digamos así, el vino donde nace. Que la calidad del vino, la verdadera fabricación o calidad del vino se logra en el viñedo. Estas uvas generalmente son de racimos muy aprensados y de tamaño del grano es muy chico. Lo que nos interesa no es agua, sino nos interesa una concentración de jugo. Aquí empieza ahorita, si se dan cuenta, estos racimos empiezan a pintarse, ¿no? En esta temporada que estamos ya casi llegando a agosto. De aquí la uva se corta. En el viñedo cosechamos de madrugada a las 2 de la mañana cuando hay mayor concentración aromática en la fruta. Para mí es una parte artesanal que la gente que sabe podar lo hace. Se ponen jabas y se lleva a la parte de la molienda, ¿no? Pues participan cerca de 150 gentes, o no sé, es un trabajo bastante, por así decirlo, democrático. Aquí estamos en el área de recepción de uva, como ustedes pueden ver ahí, la transportamos en pequeñas tolvas para que no se maltrate la uva, para que no suelte jugo, y de ahí viene esta tolva receptora, con ese sistema de una tolva vibrante para alimentar el molino despalillador que estamos viendo ahí. Es el que le quita el palillo, que le llamamos nosotros. Esta máquina nos ayuda a quitar el raspón. Esto nos ayuda a no generar taninos verdes o algunos sabores indeseables en el vino al final. Y después, posteriormente, en la parte inferior de la máquina hay unos rodillos, que es la que revienta, vamos a decir, el grano sin lastimarlo. Y vemos abajo que sale el jugo, la cáscara y la semilla. En la elaboración de los vinos hay dos grupos grandes, que son los vinos blancos y los vinos tintos. La gran diferencia entre los dos: los vinos blancos pasa un enfriador y una prensa. Lo que queda, que es la cáscara y la semilla, se mete esta máquina que se llama prensa. Esto va cerrado totalmente, se baja la tapadera y con esta bolsa se infla con un compresor, y esto hace que se expanda esto y prense lo que queda contra las paredes de la canasta. En la prensa es una prensa neumática en la que separamos prensamos suavemente el jugo, y aquí extraemos el jugo de las uvas blancas para después sedimentarlo. Nunca está en contacto con la cáscara o con la semilla durante su proceso de fermentación. En el caso de los tintos, tenemos que fermentar con la masa completa, es decir, con toda la cáscara y la semilla. Mandamos directamente a los tanques jugo, cáscara y semilla. La cáscara y la semilla que están arriba, al momento de girar, se integran al jugo y de esa forma extraemos el color y el sabor. Ya se está fermentando. Lo que hace tinto a un vino es precisamente la cáscara, y lo que lo hace tánico es la semilla. Normalmente fermentamos entre 12 y 15 grados y nos tarda de 4 a 5 semanas una fermentación. Depende mucho de la temperatura del ambiente, depende mucho del grado de azúcar, depende de muchos factores externos. Lo importante es como estar pendientes y saber lo que está pasando. Durante la fermentación nosotros hacemos una degustación de todos los tanques que están fermentando diario. Pues hay días que probamos hasta 80 vinos cada uno. La función de la fermentación es que la levadura va a transformar el azúcar en alcohol. Tú puedes jugar con diferentes temperaturas de fermentación, te va a dar un resultado diferente, diferentes fechas de corte, diferente tipo de barrica, tiempos de añejamiento. Después de la fermentación alcohólica, pues lo pasas a tanques de inoxidable o en su defecto a barricas, lo que piensas que eso va a ser un gran reserva o super premium, lo pasas a barrica y ahí hace la segunda fermentación. Bueno, aquí llegamos al área de maduración o de añejamiento de los vinos en barricas. Cuando un vino lo ponemos en madera, es decir, en barrica, le denominamos de crianza. Dependiendo del vino, utilizamos diferentes tipos de barricas. Puede ser una barrica de roble francés para los vinos más delicados, puede ser la barrica de roble americano para los vinos, digamos, de más corposos o más especiados. La barrica lo que hace es que aporta un proceso que se llama de microoxigenación,
que hace que el vino se vuelva más suave, ¿no? Aquí en las barricas, ¿qué es lo que pasa? Hay un consumo por evaporación, por transpiración de la barrica, que aproximadamente una botella mensual cada barrica. O sea que un vino que se añeje, por ejemplo en el caso de los Gran Reserva, que se añejan 24 meses, pues esta barrica se metió 2 cajas en evaporación. Es una botella promedio mensual. El tiempo que necesita un vino en la crianza podría variar desde 8 meses hasta 24 meses. Y finalmente sigue el embotellado, ¿eh? Entonces terminamos aquí y ya la botella el vino se va a la botella, ¿no? El embotellado consiste pasa por un dispositivo, ¿eh? Que extrae el aire de la botella e inyecta un gas inerte, que en el caso nuestro es nitrógeno, ¿sí? Posteriormente el vino pasa a la embotelladora, que da el nivel de embotellado, pues viene la encorchadora y ahí ya termina el manejo del vino. Es increíble la transformación del vino en la barrica e increíble la transformación del vino en la botella. El consumo del vino está íntimamente ligado a la comida y los cocineros mexicanos han hecho una gran labor al darlo a conocer y revalorarlo. Y lo han hecho favorito de los comensales. Vamos a empezar a catar. Siempre es recomendable que el vino se huela a copa quieta, es decir, sin mover, porque hay muchas moléculas que se pueden volatilizar si lo agitamos antes. Bueno, en este vino tenemos las características de un Cabernet Sauvignon, que es fruta y temas minerales y temas de tierra. En este caso tenemos pronunciados frutos rojos más que frutos negros. Yo noto flor de Jamaica, noto granada, noto arándano, noto temas más rojos, más inmaduros que lo que vamos a encontrar en los otros vinos. Una de las cosas más extraordinarias que sucede con la uva es que la uva tiene la capacidad de generar moléculas aromáticas que son idénticas a otras cosas en la naturaleza. Entonces, por eso los vinos generalmente se catan comparados con otros aromas. Y se da un trago. Siempre el vino se debe pasar por toda la boca. Se debe permitir que el vino toque las encías, los dientes, la lengua, el paladar, porque de esa manera se estimulan todas las papilas gustativas. ¿Cómo escogerlo? Yo lo escojo por el varietal. El varietal es el tipo de uva y es la manera más fácil de escogerlo, porque si a ti te gusta un tipo de vino, lo que te está gustando es la uva con la que está hecho el varietal. En el vino, como es algo de percepción, no puedes imponer una regla, entonces es como decirte, a mí me gusta el vino muy ácido, a mí me gusta el vino menos ácido, y ahí no hay regla, no te puedo decir yo, no, si a ti no te gustan los vinos secos, no sabes de vinos. ¿Por qué? Porque es cuestión de apreciación. Nosotros siempre le recomendamos, mira, no hay que complicarse la vida, no te preocupes por tantas cosas, prueba el vino, y si te gusta, pues es un buen vino. Entonces, el mejor vino es el que te gusta, así de sencillo. Hoy en día los mexicanos consumen más vino y se interesan por saber, por entender, aprender y descubrir. Definitivamente, yo lo que sugiero, y es lo que hemos visto los últimos 30 años, es que la gente ya está atreviéndose a probar el vino. La gente quiere saber de vino simplemente. Por supuesto se bebe los vinos, pero muchas veces bebe vino sin saber qué es lo que está bebiendo. Es muy importante tener un poco de base o fundamentos de cultura de vino, porque con eso los aprecias más. Siempre disfruta más un vino aquel que sabe algo de vinos. Yo creo que sí vale la pena de estarnos preocupando en informarnos, de leer, de conocer y de irnos arriesgando a probar diferentes vinos. Pues bueno, tenemos uno de mis vinos favoritos mexicanos hoy en día. Es un vino que se llama Fauno. Es un vino que dijimos tenemos que ponerle algo potente, pero a la vez con una proteína que no sea tan potente, ¿no? Entonces vamos a empezar en el plato. Tenemos aquí unos chilacayotes. Tenemos unas verduritas también ensenada, ¿no? Tratamos de agarrarle al vino como que su entorno y ponerlo en el plato. Entonces tenemos unas zanahorias, unas colecitas de Bruselas, coliflor, unos brotecitos de betabel, guías de chícharo, y por último esta cebolla. Y para acabar la parte de la ensalada tenemos este puré, que es un puré de ajo negro,
Por último tenemos el guajolote y vamos a acompañarlo con un puré de maíz cacahuacintle. Y para terminar tenemos el chilmole, que creo que es un maridaje que va súper de la mano, en donde los protagonistas son el vino y la salsa del plato, y el guajolote viene siendo un acompañante, ¿no? En el norte, que se usa mucho las carnes asadas, todo lo que va a las brasas, iría el tempranillo. El merlot va muy bien con, te decía, comidas agridulces. El cabernet para todos los tipos de cortes de carne. El borrego, ya un filete. Y el barbera para todo lo que son sabores a tierra. Flor de calabaza, huitlacoche. Ahorita lo que se quiere uno, y en eso estamos en la guerra, de tratar de que en México se consuman más los vinos mexicanos. Hoy estamos en esa época, ¿no? En esa época en cómo vamos a inculturar el vino, cómo vamos a meter el vino. Nosotros creemos que lo que se produzca y se consuma en nuestro país, pues es mejor que traer un producto de fuera ya hecho, terminado, y aquí nada más nos lo bebamos, ¿verdad? La vitivinicultura en México tiene retos importantes. El primero es crecer en 5 años 5 veces su tamaño. El principal reto en la zona norte es el agua. Creo que se ha vuelto un problema espantoso. Y el segundo reto es la comercializada, porque tienes que tener cierto volumen para poder llegar a un precio competitivo. Obviamente también los impuestos no son los más propicios para fomentar nuestra industria. Por nuestros costos que tenemos, que son, podemos decir, altos, que no podemos competir con algunos vinos que vienen de fuera. Nos hace falta que el gobierno nos apoye y que baje el IEPS y el IVA. No puede ser una industria nacional que los vinos mexicanos a veces sean más caros que los importados. Hay mucha competencia de 30 países. Lo importante dentro de los vinos mexicanos es que tienen un estilo ya. Cada vino tiene sus características y cada región tiene sus características, y habrá amantes de vinos de Ensenada y habrá amantes de vinos de Parras y ahí van. Pero siento que el mercado está creciendo y siento que tiene mucho potencial. Yo creo que México está llegando a este momento de vernos en un espejo, de decir, sí se puede, sí hacemos cosas buenas, y creo que la juventud viene muy fuerte con eso. Yo estoy muy optimista del futuro del vino mexicano. Me da gusto ver en la mayoría de los que participamos en esta industria que están haciendo un esfuerzo para tener vinos de calidad. Yo lo veo muy positivo. Hay mucho interés, sobre todo aquí en nuestro propio país. Creo que es un gran futuro, Y nos vamos a acostumbrar a tomar nuestro vino. O sea, como los argentinos o chilenos, españoles toman su vino, nosotros tenemos que tomar nuestro vino. Bueno, ahora en una cata estuvo Isabel Mijares, que es de las enólogas más reconocidas en España. Dijo, hombre, los mexicanos tienen un vino que está a la altura de cualquier lugar del mundo y no tienen por qué sentirse menos. Es de los mejores vinos del mundo. El vino mexicano tiene una historia de 500 años y ha puesto a nuestro país como uno de los mejores productores del Nuevo Mundo. Somos pioneros en América. Tenemos calidad de exportación. Tenemos que estar orgullosos de esta industria. Salud por el vino mexicano.